Centro de Victoria presenta al conferencista internacional Yamil Jiménez Tabash. Centro de Victoria. Estoy muy emocionado de ver tantas personas aquí esta noche para compartir, para tratar de aprender juntos de un tema que no se habla mucho, o para decir la verdad no se habla nada en las iglesias, por temor. Damos la bienvenida, si usted es la primera vez que viene a una charla de estas, normalmente en estas reuniones no cantamos, no oramos, no tocamos la pandereta, no rezamos el rosario, no hacemos ninguna cosa religiosa. Hay un principio bíblico que es muy importante para aplicarlo en todas las áreas de la vida. Dice, examinen todas las cosas, retengan lo bueno, desechen lo malo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que debemos de acercarnos a las personas, a las situaciones, a las enseñanzas con una mente abierta. No cerrarnos de antemano y decir, no, yo no creo en eso o eso no es así, sino examinarlas. Y luego que lo examinamos, después de examinar, decidimos qué retenemos, o sea, qué vamos a conservar y qué vamos a desechar. Pero lo que la Biblia recomienda es que hay que hacer un examen previo. No rechazar las cosas a priori. A priori significa sin haber examinado la evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener 4 martes, no sé cuántos de ustedes irán a sobrevivir los 4, o si yo mismo iré a sobrevivir y van a llamar al Chapuí dentro de 22 días. Repito, este es un tema del que no se habla mucho, no enseñamos esto como doctrina de ninguna iglesia tampoco, es simplemente un ejercicio para acercarnos a la Biblia desde otra perspectiva que no sea la tradicional, desde una perspectiva que no sea la religiosa, para oír cosas que, repito, tal vez no vamos a escuchar en otro lugar. De esas cosas, algunas le parecerán interesantes a ustedes, analícenlas, retengan las que les parecen provechosas, por lo menos hacemos un ejercicio que es muy poco común en esta ciudad donde tantísima gente hace ejercicio. Son miles las personas que caminan, que corren, que andan en bicicleta, que madrugan, y eso es genial, ver a la gente que está cuidando el cuerpo, pero qué poca gente hace ejercicio para el cerebro. Entonces lo que estamos haciendo aquí los martes es eso. Ejercitando el cerebro. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar hoy entonces. Vamos a hablar un poquito, empezar a hablar de una ciencia o un arte que se llama la hermenéutica. Es una palabra que no es muy común, pero es muy importante. Todos la utilizamos, aunque a veces no somos conscientes. Hermenéutica es la ciencia o el arte, como usted lo quiera ver, de interpretar un texto literario. Cada vez que usted lee un libro, está haciendo hermenéutica, está interpretando lo que lee. Lo interpreta a través de un montón de lentes diferentes. Puede ser el lente de sus vivencias pasadas. Por ejemplo, usted está leyendo una novela o un cuento, dice, fulano de tal era como un padre para mí. Todos leemos lo mismo. Pero en nuestro cerebro la palabra padre produce un efecto distinto. Si usted creció en un hogar donde su padre estuvo ausente, si creció en un hogar donde su padre era un abusador, si creció en un hogar donde su padre era un alcohólico, si creció en un hogar donde su padre era tierno y cariñoso, o sea, la palabra padre es la misma, pero todos la interpretamos de manera distinta. O sea, hacemos una misma lectura, pero nuestra hermenéutica, nuestra manera de interpretar el texto es diferente. Repito, y uno de los lentes que utilizamos son las vivencias pasadas. Otros lentes que utilizamos ya cuando uno avanza un poquito más en las técnicas de lectura, pues hay ciertas normas, ciertos patrones para interpretar un texto literario. Y la Biblia, como la vamos a tratar en estas 4 sesiones, no la vamos a tratar como la palabra de Dios, aunque yo personalmente creo que es, la vamos a tratar como un libro, como una colección de libros. Y una de las cosas que las gentes se cuestionan a veces, es porque si hay una sola Biblia, antes hablaban de la Biblia católica y la Biblia evangélica, no sé si usted oyó esa expresión alguna vez. No hay Biblia católica ni Biblia evangélica. Pero si es una sola Biblia, ¿por qué los católicos leen en la Biblia una cosa? Leen la misma Biblia que nosotros y sacan la conclusión de que Pedro es papa. Nosotros leemos la Biblia y sacamos la conclusión de que Pedro no es papa. Los testigos de Jehová leen la misma Biblia y sacan la conclusión de que nosotros estamos mal. Los mormones leen la misma Biblia y ellos dicen que solo la iglesia de ellos puede salvar a la gente. Entonces la lectura es la misma. Pero de acuerdo a nuestros trasfondos, a nuestras experiencias, la hermenéutica, o sea, la forma en que interpretamos el texto es completamente distinta. Entonces tenemos el curiosísimo dato
de que, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón, que es un pueblito pequeño, debe haber unas 100 iglesias evangélicas, sin contar testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, parroquias católicas, grupos de catecumenado, renovación carismática, y todos leen exactamente la misma Biblia y todos sacan conclusiones completamente diferentes. Y no solo diferentes, sino a veces opuestas, y a veces hasta se hacen enemigos y se insultan y se golpean, y ya gracias a Dios no se da tanto fanatismo, pero eso ocurrió. Es más, históricamente, las guerras más salvajes que han habido son las guerras entre religiones. Todos adorando al mismo Dios que dice que no hay que matar, todos adorando al mismo Dios y diciendo que ese Dios es amor, y todos volándose machete y plomo a golpe y parejo en el nombre del mismo Dios, y leyendo muchas veces el mismo libro. Entonces nos damos cuenta de que aunque no hayamos oído con mucha frecuencia esta palabra, la palabra hermenéutica es sumamente importante. Y lo que vamos a hacer durante estas 4 semanas es un ejercicio de hermenéutica. Esto lo enseñan en los seminarios teológicos y todo, pero lo enseñan muy aburrido. Entonces aquí escogimos un tema, que es un tema por el que mucha gente está apasionada. La gente quiere saber, ahora que hay tanto descubrimiento científico y tanta información disponible, la gente quiere saber si en ese universo tan grande que la ciencia está descubriendo, es posible que exista vida en otros planetas. Si existe esa vida, ¿qué tipo de vida será? La gente quiere saber si es verdad que Adán es el primer hombre que existió. Y si no lo es, ¿qué pasa con todo lo que hemos enseñado? Por eso a esta charla le pusimos a la primera ese titulito de civilizaciones pre-adámicas. Adámicas obviamente viene de Adán y pre significa antes de Adán. Entonces vamos a arrancar por ahí, si a ustedes les parece, y haciendo, repito, durante 4 martes un ejercicio de interpretación bíblica. No acercándonos a la Biblia para decir, mire, Dios dijo así y usted tiene que hacer así porque si no se va a los infiernos, sino utilizando el cerebro y analizándolo como analizaríamos cualquier otro texto literario. Una de las cosas que usted tiene que decidir cuando está leyendo un libro, cualquier libro, la Biblia incluso, es si el enfoque hermenéutico que usted le va a hacer a ese libro es literal o es simbólico. Eso es lo básico. Si vamos a entender el texto que estamos leyendo de manera literal o lo vamos a entender de manera simbólica. Eso es lo primero que tenemos que aprender esta noche. Repito, puede ser la Biblia o puede ser cualquier libro. Vamos a poner un ejemplo. En el habla coloquial, como hablamos constantemente. Mira, ¿cómo estás? Le dice uno a un amigo que se encuentra en la calle y dice, ay, estoy muerto de cansancio. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cuál hermenéutica le aplicamos a esas palabras? Obviamente es simbólica. Pero si estuviera muerto, literalmente no me podría estar hablando. Mira, hicimos un té de canastilla. ¿Y quién llegó? Mira, llegó todo el mundo. De verdad, llegaron 8.000 millones de personas. No, está hablando simbólicamente. Uno sabe que no es literalmente, que llegó toda la gente que conocía a la señora que estaba embarazada. Llegaron las amigas, llegaron los parientes. Pero entendemos por todo el mundo que no llegó todo el mundo. ¿Qué pasa cuando ni siquiera tenemos esas 2 herramientas que son las más elementales en la hermenéutica? Que empezamos a leer textos, los interpretamos literalmente y tal vez eran simbólicos. Y nos metemos en unos problemas terribles porque ni siquiera manejamos eso. Pongo un ejemplo. Jesús dijo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo, porque es mejor entrar tuerto al reino que con los 2 ojos irse al infierno. Entonces hay un hombre que se hace cristiano después de haber sido pagano en el siglo II después de Cristo, se llama Crisóstomo. Finales del siglo II, principios del siglo III. Se llama Juan Crisóstomo. Y no solo se hace cristiano, se bautiza y se convierte en un predicador extraordinario. Pero en su celo, cuando estaba recién convertido, leyó ese versículo. Y entonces el problema del hombre no eran los ojos, el problema del hombre era la sexualidad. Era un tipo medio alegre. Entonces, como Jesús dijo que si tu ojo derecho te da ocasión de caer, córtalo. Adivine que se cortó. No el ojo derecho. Se cortó los testículos, se casó. Y era un predicador extraordinario, la gente se convertía al evangelio y todo. Y cuando quisieron hacerlo obispo no pudieron, porque resulta que había una norma que decía que si usted tenía mutilado los órganos genitales, no podía hacerse obispo. Predicaba también que le decían pico de oro.
Entonces, ¿qué fue? Este señor hizo una lectura literal de un texto que era simbólico. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser tan bruto? Mire, esos errores los comete la gente y los cometemos nosotros todos los días del mundo. Los cometen los predicadores, los cometen las iglesias, los cometen los pastores, los cometen los sacerdotes. Entonces, la hermenéutica es importantísima y lo más básico, lo primero que hay que saber antes, ahí, repito, es una ciencia, podemos durar años estudiando hermenéutica, pero lo primero que hay que saber es si el texto al que me estoy enfrentando es literal o es simbólico. Si la persona me quiere contar una historia que ocurrió realmente o me quiere contar una historia que tiene una metáfora, una parábola, que tiene una moraleja. Usted lee Don Quijote de la Mancha. Hay personas que sí, que piensan que Don Quijote de la Mancha existió realmente. Lo leen y ellos piensan que existió y creen que Dulcinea existió y creen que Rocinante, nada de eso existió. Entonces cuando me acerco al texto y cuando me muevo en el texto, tengo que tener muy claro, como primer punto, estoy enfrentándome a un texto que habla literalmente o a un texto que habla simbólicamente. ¿Por qué estoy diciendo esto para empezar? Porque cuando yo abro la Biblia, y aquí es la fuente de conflictos entre toda la gente, cuando abro la Biblia en el libro de Génesis y empiezo a leer, la Biblia dice que Dios creó el universo en 6 días. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el primer día dijo sea la luz y el segundo día dijo sea esto. La pregunta entonces, porque todos han leído ese texto, es, ¿está hablando ahí simbólicamente o está hablando literalmente? ¿Se da cuenta? O sea que para empezar, ni siquiera pasamos de la primera página de la Biblia y ya tenemos que enfrentarnos con el hecho de la hermenéutica. ¿Cómo voy a leer ese texto? El 99.9% de los cristianos, católicos y protestantes, lo leen de manera literal. O sea, Dios creó el universo en 6 días. ¿Qué significa esto? Eso nos mete en una serie de problemas. Ahora, algunos jalan el elástico un poquito y se encuentran un versículo por ahí que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces dice, bueno, sí, no fueron 6 días literales. Dios creó el universo en 6 días de 1000 años cada día. O sea, creó el universo en 6000 años. Pero por más que lo estire, tampoco nos da. Piense un momentito. Yo no le voy a pedir que se rompa la cabeza haciendo esto, pero yo me la he roto durante los últimos 18 o 20 años. Buscando en toda la Biblia una cosa que se llaman las cronologías. Cronologías son 2 palabras griegas. Logos es estudio y cronos es tiempo. Entonces cronología es el estudio de cómo transcurre el tiempo. Y entonces la Biblia da la edad a la que mueren algunos de los patriarcas, la mayoría. Entonces uno tiene que tomar un lápiz, una calculadora, un cuaderno y empezar libro por libro. ¿A qué edad murió este fulano? ¿A qué edad engendró a su hijo? ¿A qué edad murió su hijo? Usted suma, usted resta, le da para un libro, le da para otro libro y después de unos 15 años va a descubrir que sumando y haciendo todos los cálculos y ajustes, la Biblia dice que Adán fue creado hace 6000 años. No hay forma de escapar de eso. Tan es así que un obispo inglés de apellido Usher dijo en el siglo pasado que el universo, la Tierra había sido creada un domingo a las 9 de la mañana del año, hacía 6004 años. O sea, hasta la hora adivinó. ¿Por qué? Porque tomó, literalmente, nosotros predicamos eso en las iglesias, se lo enseñamos a nuestra gente. La gente vieja, la gente que no está acostumbrada a pensar, dice, amén, amén, qué bonito, qué bonito. Los muchachos llegan al colegio, llegan a la universidad y tienen que enfrentarse con otra historia completamente diferente. Entonces empiezan a decirle que hay fósiles que tienen 200 millones de años, que la Tierra fue creada hace 5.000 millones de años, que el universo, ahorita tal y como lo conocen los astrónomos, fue creado hace 13.700 millones de años. Y nos damos cuenta que los 1000 días de los que hablan no nos da para ningún lado. La primera cosa que tenemos que enfrentarnos entonces, si vamos a leer la Biblia, si vamos a creer en la Biblia, si vamos a entender el mensaje de la Biblia, es cómo lo vamos a entender. Literalmente, Dios creó el universo en 6 días. Entonces las montañas que usted ve tienen 6000 años, los océanos tienen apenas 6000 años. Las estrellas tienen 6000 años, el universo tiene 6000 años porque dice Dios creó los cielos y la tierra. No era que ya existía el universo y Dios hizo de la tierra una pelotica aparte hace 6000 años, no, todo junto.
sea, podemos creer eso de verdad, honestamente. Y podemos enseñarle eso a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos van al colegio, van a la escuela, y para que los profesores y los compañeros no crean que son unos brutos y unos fanáticos, esconden la Biblia, no le dicen a nadie que son hijos del pastor. Y se quedan callados, no tienen argumentos, porque la iglesia no les está proveyendo ninguna herramienta racional, inteligente, para poder defender su fe. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Sí. Ahora, si usted me dice que usted tiene fe para creer que las montañas existen apenas de hace 6.000 años, que no había nada hace 6.000 años, pues ya es otra cosa, yo le respeto esa fe. Pero usted lo que me está diciendo entonces es, yo estoy entendiendo la Biblia, por lo menos ese pasaje, de manera literal. Podemos entenderlo de manera simbólica. ¿Cómo sería de manera simbólica? Que cada uno de esos días representa periodos, etapas, pueden ser eras geológicas. Y que hay una progresión, que Dios primero trae a la existencia los planetas, el mundo material, y esa progresión aparece en Génesis. Luego dice que vienen los mares, luego dice que viene la vida vegetal, luego viene la vida animal y finalmente la vida humana. Así hay, y eso es lo que dice la ciencia actualmente. Y la Biblia decía eso exactamente desde hace 4.000 años. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con la cronología. Si el planeta, si Adán fue creado hace 6.000 años, quiere decir que Jesucristo, que vivió hace 2.000 años, vivió apenas 4.000 años después de Adán. Según la cronología bíblica, el diluvio ocurrió 1.665 años después de Adán y destruyó a todos los seres vivos. En realidad ustedes no son descendientes de Adán, son descendientes de Noé. Si le echa un poquito de cerebro al asunto, la gente dice que Adán fue nuestro primer padre, no, pero de toda la descendencia de Adán, que digamos aquí están Adán y Eva, empieza a expandirse la familia, pero luego viene el diluvio y aquello se encoge otra vez y solo queda una familia. Noé, su esposa, 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y las 3 esposas de ella. Punto. Esos 8 son todos los que se salvan, y de esos 8 venimos todos nosotros. Y ese diluvio ocurrió hace 4.335 años. Y resulta y destruyó todo, la civilización, la cultura. Resulta que ya en esa época estaban las pirámides de Egipto, estaba la Esfinge en Egipto, que existen todavía de edificios que usted puede tomar un avión e ir a pasear mañana, que tienen más de los 4.000 años. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les dije que les iba a doler la cabeza. Y le dije que esto no lo iba a ir en ninguna iglesia, porque la gente tiene miedo de decir estas cosas. Pero resulta que con mantener a la gente dormida no vamos a lograr nada. La única forma de ser libres es conocer la verdad. Examinarlo todo, retener lo bueno, y si a usted le parece, bueno, esto es una loquera, no puede ser así, lo que Yamil está diciendo, perfecto, yo respeto eso, pero deme sus argumentos. ¿Qué ocurre entonces? Ocurren varias cosas. La teoría científica de cómo se nace el universo, y ya habíamos hablado de esto en alguna charla anterior, de otro tema, pero lo habíamos mencionado, se conoce como el Big Bang. Big es una palabra en inglés B-I-G, que quiere decir grande, y Bang es B-A-N-G, es una onomatopeya, significa una explosión. Entonces el Big Bang, en realidad lo que significaría en castellano es la gran explosión. Los científicos dicen que al principio toda la materia y toda la energía que existen hoy en el universo estaban condensadas en una cosa que se llama una singularidad, digamos un átomo, donde estaban toda la materia de los planetas, de las galaxias. Nadie le puede explicar a usted cómo es eso. La presión, el calor eran tan grandes que no existía ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Pero los científicos dicen que ese atomito existió ya y que un día se aburrió de existir y explotó, hizo bang. Y fue un bang muy grande y por eso se llama el Big Bang. Y que todavía hoy los mundos se están esparciendo, eso se sabe, el universo se está expandiendo a raíz de la fuerza de esa explosión que ocurrió hace 13.700 millones de años. Y se puede medir incluso la velocidad hacia a la cual se están desplazando las galaxias y los mundos. En este momento, mientras usted cree que está aquí sentado inmóvil, se está moviendo a 142.000 kilómetros por hora. Usted, alrededor del Sol. Y el Sol se está moviendo alrededor de otra estrella en el centro de la galaxia. Y la galaxia se está moviendo a otros cientos de miles de kilómetros. Cuando uno empieza a pensar en estas cosas, usted se da cuenta que no somos nada.
Los problemas suyos de con qué va a pagar el alquiler ahora este fin de mes no es nada comparado con el tamaño del universo. Nosotros vivimos en un mundo muy reducido, muy pequeñito. Nuestros problemas nos ahogamos en un vasito de agua, que la plata, que la ropa, que el novio, que la novia. Y perdemos de vista el cuadro gigantesco del universo en que nos ha tocado vivir, la suerte, la dicha que nos tocó vivir en este universo. El problema empieza cuando usted le pregunta a los científicos, hasta ahí todo va bien, ¿y de dónde salió el primer átomo? El que hizo Planck. Ahí se queda todo el mundo mudo, porque nadie tiene la menor idea. Entonces lo que nosotros sostenemos es que lo que existe no es una lucha entre la Biblia y la ciencia, o entre la fe y la ciencia, sino que la ciencia también es una especie de fe. Nadie vio ese átomo primero. ¿Qué es la fe según la Biblia? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto. Nadie vio ese primer átomo, nadie estuvo ahí cuando hizo explosión, nadie vivió ahí los primeros 13.700 millones de años, y sin embargo todos los científicos creen en eso. Eso es fe. Entonces no es que la ciencia tiene la verdad completa y nosotros somos una pila de ignorantes y fanáticos. Tenemos fe en que lo que originó el universo es más grande que el universo, no más pequeño. No fue un átomo, sino un Dios. Y creemos en una cosa que se llama el diseño inteligente. O sea, creemos que ese Dios tenía un plan, tenía un diseño, y que el universo se está expandiendo y moviéndose conforme a ese diseño y a ese plan eterno de Dios. Eso es lo único que nos diferencia. Unos tienen fe en un átomo tonto que hizo explosión, y nosotros tenemos fe en un Dios inteligente. Pero no es que la gente dice, es que es la ciencia o la fe. No, no, no. Si usted va al colegio, si va a la universidad, no se deje impresionar por ese argumento. Porque cuando empiecen a explicarle cómo funcionó todo, y cómo el sapo se convirtió en pájaro, y cómo ahí no estuvo nadie. Bueno, pues es que los fósiles, mire, los fósiles muy respetables y todo, pero la mayoría de los fósiles lo que son unos huesitos. Una vez encontraron un fósil de un jabalí, y de ahí reconstruyeron todo un hombre. No se han oído hablar de los neandertales, los cromañón y toda esta gente. Encontraron una muela, y basados en la muela diseñaron cómo era la mandíbula inferior del tipo, y basándose en la reconstrucción de la mandíbula inferior le reconstruyeron la cara, la nuca, el cuerpo. Así que hicieron al hombre, y 50 años después volvieron a examinar el colmillo y era un jabalí. Entonces, si los predicadores metemos las patas a veces, los científicos también, no se preocupen, no hay nadie que sea infalible. Muy bien, tenemos claro entonces más o menos qué es la teoría del Big Bang. Bueno, hay otra teoría. Esta teoría se llama el Big Gap, y ahí vamos a empezar hoy. Big, igual que la otra, B-I-G, y Gap es G-A-P, es otra palabra en inglés, Big Gap. Ese gap significa brecha, separación. ¿Qué quiere decir esta teoría? Voy a leerle los dos primeros versículos de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice cómo los creó, dice nada más que los creó. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Esta teoría, y repito, es una teoría. Teoría es algo que se supone que hay ciertos argumentos, pero que no se puede mostrar todavía a ciencia cierta. Lo que dice es esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estamos de acuerdo. El problema es que el versículo que sigue dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios crea, Dios no crea nada desordenado, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. En hebreo lo que dice, que es el idioma original, dice que la tierra estaba tohu y bohu, desolada y vacía, arruinada y vacía. Entonces alguien, los judíos, que fueron los primeros que empezaron a meterse a leer esto hace siglos, dijeron, bueno, pero ¿por qué si Dios es un Dios de orden, si Dios es un Dios que hace las cosas perfectas, si Dios cada vez de que empieza el proceso de creación dice, vio Dios la luz y la luz era buena, y vio esto y era bueno, ¿por qué cuando ve la tierra, en el versículo 2, esa tierra está fea, está mal, está desordenada y está vacía? Entonces esta teoría lo que dice es que hay un gap, que hay una brecha entre el versículo 1 de Génesis 1 y el segundo versículo.
Voy muy rápido. O sea, que en el versículo 1 dice Dios crea. Pero en el versículo 2 dice que esa creación de Dios está desordenada, o sea, y está vacía. Que algo ocurrió entre el versículo 1 y el versículo 2. Que hay una brecha que puede ser de 1.000.000 de años, o de 100.000 años, o de 1.000 millones de años. Usted baja una naranja del palo, la deja hoy en la tarde ahí en la mesa para desayunarse la mañana, y esa noche lo llaman que tiene que salir para San José, y de San José se complica, tiene que ir para Guanacaste, y la cosa es que dura como unos 15 días en gira. Cuando viene, le ha pasado la naranja. Está mala, tiene moho, está podrida, hay moscas. Entonces usted, aunque no haya visto nada, se imagina que entre el lapso que usted dejó la naranja buena sobre la mesa, y el momento en que llegue la naranja está mala, algo ocurrió. Ocurrió todo un proceso de maduración, de fermentación, la naranjita se le descompuso. Entonces lo que dice esta teoría es que entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2 pueden haber pasado un montón de cosas que no sabemos exactamente qué son, pero que al final dan como resultado que la tierra está desordenada y está vacía. Y que lo que habla después de esos 6 periodos en los que viene la luz y viene el agua y la separación del agua y la tierra y aparecen los vegetales, es simplemente una labor de reordenamiento. Voy a dejarlos que respiren profundo aquí. ¿Se da cuenta entonces como leer la Biblia no es tampoco así como tan fácil como la gente piensa? O sea, que hay muchas, es un libro inacabable, siempre hay montones de cosas que investigar y que descubrir si uno quiere sacar el ratito. No es nada más de leerlo como leer una novela de vaqueros. ¿Cuál herramienta estamos usando aquí entonces? Hermenéutica. Estamos usando el simbolismo. O sea, quizás no nos están contando las cosas como paso por paso, como realmente ocurrieron, y esos días tal vez no son días. La Biblia usa la palabra día de muchas maneras. Por ejemplo, para hablar de un periodo futuro de juicio que se llama la Gran Tribulación, que va a durar 7 años, la Biblia le llama el día del Señor. Otras veces el Salmo 90 dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces 1000 años no siempre representan 24 horas. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a empezar ahora a ir un poquito más adelante. Nuestra historia entonces empieza con Adán. Vamos a ir a Génesis 6. Alguna hora aterrizamos. Capítulo 1, lo voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vamos a ir despacio, vamos a tratar de desmenuzar esos 4 versículos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo aconteció esto? Nos están ubicando cronológicamente. ¿Cuándo empezó a darse estos hechos que cuenta Génesis 6? Dice que fue un momento en que los seres humanos empezaron a multiplicarse sobre la tierra. Diríamos en términos de hoy en día, se dio inicio una explosión demográfica. A esa tierra que le había pasado algo y que después es reordenada por Dios, ahora ya está en condiciones de soportar una población mucho más grande y los hombres empiezan a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacen hijas. Eso no tiene nada de raro porque a los hombres siempre les han nacido hijas, gracias a Dios. De hecho, en el planeta, no se sabe por qué causa, pero hay una especie de ley demográfica. Nacen la misma cantidad de hombres que de mujeres. Así que ese cuento que tienen por ahí, que hay 7 mujeres para cada hombre, eso se lo inventaron los hombres. Hay una para cada uno, mijo. No se sabe por qué, nadie hace el esfuerzo, ni se puede controlar esto, pero nacen la misma cantidad. Históricamente siempre ha sido así. ¿Por qué dice que
empezó a multiplicarse la gente y que a los hijos de los hombres le nacieron hijas. Eso es un poquito extraño. Dice el versículo 2, entonces dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora aquí nos lleva a otra cosa que aparentemente no tiene nada de raro. ¿Cuándo los hombres no han buscado mujeres y las mujeres hombres? Siempre. ¿Qué es lo raro aquí? Lo raro es que el versículo 2 está hablando de dos razas, por favor pónganme atención, diferentes. Habla de los hijos de Dios y habla de las hijas de los hombres. Y ahorita vamos a ver cuál es el resultado de esto. Versículo 2 ya lo pone como algo extraño. Los hijos de Dios ven, notan, observan que las hijas de los hombres son hermosas. Y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Cómo han interpretado esto tradicionalmente las iglesias? Católica, evangélica, y todas las iglesias. Voy a tratar de decirles cómo lo han interpretado. Lo que ellos dicen es que los hijos de Dios, de que habla aquí, eran los varones buenos. Y las hijas de los hombres eran mujeres malas. Siempre ha habido una interpretación como sexista de la Biblia. Entonces, estos hijos de Dios eran hombres santos, consagrados y todo, pero cayeron en pecado por culpa de unas viejas malas y chingoletas que andaban ahí. Eso ha sido el resumen que han hecho de este texto. Pero si en realidad, y la gente dice amén, porque no se pone a pensar, porque la gente se acostumbra a oír, y repito, siempre creemos que la persona que está al frente sabe lo que está hablando, y la mayoría de las veces no es así. Por eso yo le digo, lo que uno enseña tienen que estudiarlo ustedes, tienen que verificarlo. ¿Por qué nos da a entender que no es así como la interpretación literal, la que funciona? Porque Dios se molesta. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esos 120 años se pueden interpretar de dos maneras, que a partir de ese momento, los seres humanos no íbamos a vivir más de 120 años como individuos. O bien, que a partir de ese momento la raza humana solo iba a tener 120 años para arrepentirse, porque a los 120 años iba a venir el diluvio. El diluvio, del que hablan tantas tradiciones extrabíblicas y que menciona la Biblia, 3 capítulos enteros, el diluvio es un juicio de Dios. Dice porque la tierra se había corrompido y porque la maldad de los hombres era mucha. Mi pregunta es, ¿usted cree que en aquella época, que había 4 gatos, que no había ciudades muy grandes, que no había drogas, que no había pornografía, que no había prostíbulos, ¿usted cree que aquellos hombres eran más malos que nosotros? Dice que Dios destruye a toda la humanidad porque la violencia había aumentado sobre la tierra. ¿Usted cree que puede haber habido más violencia en esa época? La gente se mataba a leñazos que en una Segunda Guerra Mundial donde mueren 60 millones de personas y donde deja caer 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, y cocinan vivos a 100,000 japonesitos. O sea, déjese de cuentos. Ahí antes del diluvio pasó algo que tiene que haber sido mucho más grave y mucho más terrible que todo lo que los seres humanos hemos hecho después. ¿O no está de acuerdo conmigo? Piense un momentito, las razones que la Biblia da dice, 1, toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. 2, la violencia se ha multiplicado. ¿Habría más corrupción en aquella época que ahora? Piénsenlo bien. ¿Podría haber habido más violencia en aquella época que ahora? No. Entonces hay algo ahí que tiene que despertarnos la curiosidad a ver qué es lo que pasó. Y de lo que viene hablando, y la razón por la que Dios se molesta, es porque dice que unos señores que se llamaban los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran guapas, escogieron entre ellas algunas, y las tomaron como mujeres, o sea, tuvieron relaciones sexuales con ellas. Pasamos al versículo 4. Estamos en Génesis 6. El versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y ya empezamos a meternos en terreno más profundo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, dice el versículo 4, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres? ¿Ah? Significa que tuvieron relaciones sexuales, diga la palabra, no le dé miedo. Pero note algo,
Porque aquí mucha gente se ha equivocado y dice, es que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de la mujer y nacieron gigantes. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Empieza el versículo 4 diciendo, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estamos hablando de otra raza. No son seres humanos corrientes, son gigantes. ¿Qué es un gigante? Es una persona de una estatura fuera de lo normal. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días en que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. En los días en que los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Note que ya empieza a ponerse un mosaico un poquito más complicado, ¿ya? Aquí estamos hablando por lo menos de 3 clases de personas hasta este momento. 1, gigantes. 2, hijos de Dios. 3, las hijas de los hombres. Pero resulta que al cruzarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les engendran hijos, o sea, son compatibles sexualmente, les engendran hijos, y estos hijos, dice, versículo 4 al final, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo para mal. Y se arrepintió en su corazón de haberlos creado, y le dolió haberlos hecho. Ahora vamos a ver si nos vamos ubicando. El escenario que nos está presentando estos versículos de Génesis son: 1, tenemos gigantes viviendo en la tierra, ¿sí? 2, tenemos seres humanos multiplicándose sobre la faz de la tierra. 3, tenemos hijos de Dios que se sienten atraídos sexualmente por las hijas de los hombres. 4, tenemos la descendencia de este cruce entre hijos de Dios e hijas de los hombres que no son seres humanos comunes y corrientes, sino que dice que estos son híbridos y que son los valientes y los varones de renombre de la antigüedad. ¿Lo había visto así antes? Ya tenemos un escenario mucho más complejo que lo que pensamos siempre de Adancito y Evita en el huerto y ellos nada más. Ya nos damos cuenta que están ocurriendo otras cosas. Vamos a empezar entonces, ¿qué hacemos con estos hijos de Dios? ¿Quiénes son? Repito, según la exégesis, la hermenéutica tradicional, los hijos de Dios son hijos de Set. Set es el tercer hijo de Adán. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Como dijo un predicador una vez, y Caín tomó a Abel. Caín mata a Abel y solo le queda a Caincito, que es mal bicho. Entonces Adán y Eva vuelven a tener sexo y nace otro hijo. Este hijo se llama Set y viene a ser el sustituto de Abel, que está muerto. Entonces ya desde el principio de la primera pareja que habla la Biblia hay 2 ramas. Una es la rama de Caín, que son tipos medios inclinados al mal, y los de Set, que vienen a ser el sustituto del justo Abel, que fue asesinado por Caín. La interpretación tradicional, la hermenéutica tradicional, lo que ha dicho es, estos hijos de Dios eran los hijos de Set, y estas hijas de los hombres eran las hijas de Caín, que eran medias maleantonas. Repito, cuando interpretamos la Biblia, tendemos a interpretarla a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. La mujer siempre ha sido vista como la fuente de todo mal, de toda tentación, en las religiones, en la filosofía. Un hombre tan inteligente como Aristóteles dijo una vez que le dijeron que definiera a la mujer y dijo: es un animal con el pelo largo y las ideas cortas. O sea, y este era uno de los hombres más inteligentes que dio Grecia. Imaginen lo que podían pensar los brutos. Entonces era muy fácil, con esas ideas sexistas, era muy fácil acomodar esto y decir, claro, los hijos de Dios son esos varones santos y consagrados que venían de la familia de Set. Las hijas de los hombres son esas mujeres malas y pecadoras que vienen de Caín, con razón tienen que ser malas. Pero el chiste, y toda la gente durante 2000 años ha dicho amén a eso, el chiste es que en ninguna parte de la Biblia dice esto. Esto no lo dice el texto, lo dice la interpretación, ¿se da cuenta? Por lo que la hermenéutica es importante. Más bien lo que el texto dice es otra cosa. Dice que cuando los hijos de estas parejas nacen, tienen ciertos atributos, ciertas cualidades que los hacen superiores al resto de seres humanos, porque se convierten en los valientes y en los varones de renombre que existen desde la antigüedad. O sea, que estos tipos eran capaces de hacer cosas que los demás no podían. Tienen algo, su herencia genética fue alterada, fue cambiada, recibieron algo de afuera.
¿Cómo entendemos nosotros este texto? Resulta que, y por favor pongan atención porque esto se tiende a ponerse más interesante cada vez, en el Antiguo Testamento, bueno, puede hacer otra salvedad, siempre con el tema de la hermenéutica. Cuando uno dice ahora en el contexto nuestro, las iglesias, hijos de Dios, ¿en qué pensamos? En hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, que le han entregado su vida a Jesucristo, y que el Evangelio de Juan dice, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron y que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Entonces, cuando uno dice hijos o hijas de Dios, estamos hablando de cristianos. Usted tiene que entender que cuando este texto se escribió no había cristianos, ni había iglesias, ni Jesús había venido, faltaban 2000 años para que apareciera. Entonces, cuando dice hijos de Dios ahí, no puede estar hablando de lo mismo que nosotros pensamos. En el Nuevo Testamento, hijos de Dios significa una cosa. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios significa otra. Y como lo que estamos leyendo es Antiguo Testamento, tenemos que ubicarnos a ver qué quiere decir la expresión hijos de Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Job para tratar de aclarar esto. Nosotros pensamos que hijos de Dios es gente que es muy buena, hay gente que es muy consagrada, y vamos a ver si es cierto. Job capítulo 1, versículo 6. ¿Tenemos? Job capítulo 1, versículo 6. Para que lo anoten ahí, se supone que ustedes no traen Biblia aquí, pero Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y aquí aparecen los bandidos estos. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, cuando usted le dice a alguien que es hijo de Dios, tenga cuidado si se lo está diciendo de acuerdo al Nuevo Testamento o de acuerdo al Antiguo. Porque en el Antiguo Testamento, hijos de Dios son ángeles, son seres espirituales, no son seres humanos. Hasta el trono de Dios, allá en el tercer cielo, vienen a presentarse los hijos de Dios y dentro de esos viene Satanás. Curiosamente, Dios no le da pelota a los demás hijos de él e interroga a Satanás, y le dice, ¿de dónde venís? Y le dice, darle vueltas a la tierra y rodearla. Y ahí empieza todo el diálogo y empieza el argumento del libro de Job. Cuando usted llega al final, bueno, el capítulo 2 también de Job, el versículo 1, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Cuando llega al fin del libro, el capítulo 38, estoy dándole las citas nada más para que las tengan ahí y después las revisen en sus casas. Capítulo 38 de Job. Job le hace una serie de reclamos a Dios y Dios no se digna a contestarle, sino que empieza a su vez a interrogar a Job. Y le hace una serie de preguntas. El versículo 4 le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces lo que Dios le está diciendo a Job, contésteme, si usted es tan sabio que me pretende juzgar a mí, ¿dónde estaba usted cuando yo estaba fundando la tierra y sacando las medidas? Y cuando yo empecé esta obra de creación en la tierra, dice, alababan todos los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no pueden ser seres humanos, porque Dios apenas está creando el planeta donde van a vivir miles o millones de años después los seres humanos. No sé si me estoy explicando. Obviamente estos hijos de Dios que estaban alabando cuando Dios empezó la obra de creación, tienen que haber sido ángeles. En el Antiguo Testamento, entonces, hijos de Dios son ángeles, no seres humanos que se han convertido a Cristo, porque Cristo no había aparecido todavía. Y como estamos leyendo Génesis 6, y Génesis 6 es obviamente el principio del Antiguo Testamento, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, no puede estar hablando aquí de los hijos de Set, que vieron que las hijas de Caín eran guapas. Además, hubiera sido muy raro que todas las hijas de Set fueran feas y solo las de Caín salieran guapas. Seguro de ahí los evangélicos cogieron la idea de que una mujer para ser santa tiene que ser bien fea y no arreglarse, ni maquillarse, ni ponerse bonita. Aquí lo que estamos viendo es que está hablando de dos personajes diferentes. Hijos de Dios en el Antiguo Testamento son ángeles. Hijas de los hombres, pues son las hijas de los hombres y de las mujeres, y mujeres humanas, comunes y corrientes. Entonces aquí vamos a ir aprendiendo algunas cosas, deduciendo algunas cosas. Resulta que los ángeles pueden tomar cuerpo, sabemos eso por toda la Biblia. Toda la Biblia. Pueden tomar cuerpo, pueden comer. Usted puede tocarlos y luchar contra ellos. No son
cositas cachetonas y nalgudas que andan ahí en una mantilla, tocando corneta. No, son seres inteligentes, poderosos. Si usted lee el Antiguo Testamento, dice que Jacob luchó contra un ángel toda una noche. Que hay ángeles que llegaban y tocaban a Pedro en el hombro y le decían, despiértese. O sea, estamos hablando de personas que existían antes de que este planeta existiera. Nada más empieza a hacerle números. Lo que deben saber, el poder que deben de tener, la autoridad, el conocimiento. Que ya estaban presentes, que ni siquiera necesitan este planeta para vivir, porque ya estaban presentes cuando Dios empezó a crear este planeta. Y ya empezamos a hablar un poquito del concepto de extraterrestre, que extraterrestres no son marcianos con antenas verdes, sino personas extra, de fuera, de más allá, y terrestre, gente que vive y que ha vivido incluso antes de que este planeta exista. Y va a ver cómo se va a poner esto de bueno de hoy en 8. Pero yo les dije, si logramos sobrevivir las cuatro reuniones. Bueno, pero ¿no será que usted está jalando mucho ahí el hilo y como torciendo para acomodarlo? Vamos a ver. Lo que me está contando en esta historia es que al final de estas uniones sexuales y el resultado, los hijos que producen, tienen una carga genética diferente a los hombres comunes y corrientes. Que estos hijos de Dios aportaron algo al pool genético de la humanidad que no existía antes. Y que los hijos que nacen ahora son distintos. Ya no son humanos puros, sino que son híbridos. Hay un libro que no está en la Biblia, cuando les quede tiempo lean, se llama el libro de Enoc. Sí, Max. Ángelas. No, en la Biblia no aparecen ángelas ni gigantas, pero después vamos a ver que en la Edad Media se dio un fenómeno muy interesante que se llamaron incubus y sucubus. El mismo ángel, que es un espíritu, puede tomar un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, pero eso nos vamos a meter de hoy en 8 o de hoy en 15. Pero gracias por la pregunta. Ok, vamos a parar aquí un momentito entonces para ir ahora al Nuevo Testamento, porque hay más información de la que uno está acostumbrado a manejar con respecto a esto. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 2. Apunte por ahí las citas y después lo busca en su casa con calma. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Ahora Pedro está escribiendo acerca de lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando de los falsos profetas entre el pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros en la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, esto se ve mucho hoy en día en las iglesias. Por avaricia es por amor a la plata. Le van a predicar cosas falsas y le van a profetizar cosas falsas para quitarle su dinero. Y si usted se lo deja quitar es precisamente por ignorar lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de esta gente? Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó, y ahora aquí vamos a lo que nos interesa, respire profundo, oiga lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muy bien, vamos a parar y vamos a leer esto despacio, porque suena como muy, como de terror así, pero leámoslo despacio a ver qué dice. Pedro dice, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, no se extrañe que en la iglesia vaya a haber falsos maestros. ¿Cuál es la motivación de estos falsos maestros? Hacer mercadería a la gente. O sea, le van a enseñar lo que usted quiere oír con tal de quitarle el dinero, que es lo que realmente a ellos les interesa. Sobre esta gente, dice Pedro, la condenación no se duerme y la perdición no se tarda. Déjenlos que hagan loco, déjenlos que sean famosos, déjenlos que salgan en tele y en la radio y que tarde o temprano les va a caer el juicio de Dios. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa?
¿Y cuáles ejemplos pone Pedro? Oiga, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí Pedro está hablando de algunos ángeles que pecaron y a los cuales Dios no perdonó. ¿Qué hizo con ellos? Los entregó a prisiones de oscuridad, o sea, los encarceló. Y dice que los echó al infierno. Ahí están reservados, ni siquiera ese infierno es el juicio. Están reservados para el día del juicio. Muy bien, ahora vamos a ir despacio. Hacemos otro alto. Nosotros sabemos que, por la Biblia, que antes de la creación de Adán hubo una rebelión en el cielo. Y que un ser espiritual poderosísimo, un querubín, que nosotros conocemos con el nombre de Satanás y que se conoce con el nombre de Lucifer, se rebeló contra Dios. Era perfecto, era sabio, era poderoso. Y dijo que voy a estar yo toda la eternidad adorando a Dios y yo soy casi como Dios. ¿Por qué no me adoran a mí también? Y logró seducir. Creemos, por algunos textos bíblicos, que Satanás era tan influyente que logró seducir a una tercera parte de los ángeles. Y que lo siguieron en su rebelión contra el reino de Dios. Creemos que ese ser espiritual y sus seguidores fueron esos ángeles que se rebelaron, fueron arrojados a la tierra. Satanás no está en el infierno, como alguna gente piensa. Ha habido chiste, se murió fulano y fue al cielo y los recibió San Pedro. Se murió fulano y fue al infierno y salió Satanás. Eso es falso. De hecho, sabemos dónde vivió Satanás hace unos 2000 años. Vivía en una ciudad del Asia Menor, porque el Señor le escribe a la iglesia y dice, yo sé dónde tú moras, donde Satanás tiene su trono. O sea, Satanás está en este planeta. No está, ojalá estuviera en el infierno, está en este planeta. De hecho, la Biblia le llama al Dios de este siglo, le llama al príncipe, no del infierno, sino el príncipe de este mundo. ¿Qué pasó con esos ángeles que le siguieron en su rebelión y que fueron muchísimos? Están en este planeta también. Es lo que la gente llama hoy en día demonios o espíritus inmundos. Pero note que están sueltos, que Jesús echaba demonios cuando él estaba en este planeta. Los apóstoles echaban fuera demonios. Hoy en día, sí, aún la iglesia católica tiene un ministerio que se llama El Exorcista. Y hay una película muy buena también cuando quiera desvelarse. El exorcista es un sacerdote que ha sido autorizado por su obispo para hacer una ceremonia y decirle a los demonios que se vayan. Pero esos demonios no están en el infierno, están aquí, pueden poseer gente. Jesús dijo que los discípulos de él iban a tener autoridad para echar, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Entonces no pueden estar en el infierno los demonios, están aquí y a veces están dentro de las personas. ¿Entendemos este principio? Pero aquí está hablando de otra clase de ángeles. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad y los arrojó al infierno y ahí están reservados hasta el día del juicio. Entonces estos ángeles no son los que pecaron cuando Satanás se rebeló. Tienen que haber pecado en alguna otra ocasión. Y nosotros tenemos la sospecha de que sabemos cuál ocasión fue esa que pecaron. Y sabemos qué tipo de pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles? Fue un pecado sexual. ¿Cuáles son los ejemplos que pone Pedro? Note, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Note, ángeles que pecaron y después el diluvio. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 6? Hijos de Dios toman por mujeres a las hijas de los hombres, les engendran hijos, ¿y qué viene? El diluvio. Está hablando de lo mismo. Ahora, note el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Un versículo después habla de otras ciudades que fueron destruidas, de otro juicio, por pecados de qué tipo? Sexual. Ahora, no queda convencido. Perfecto, tiene todo derecho a no estar convencido. Pasemos a la epístola de Judas, que es la última epístola, está exactamente antes de Apocalipsis, la página antes. Judas es una carta muy corta, solo tiene un capítulo, entonces cuando uno menciona a Judas, dice Judas 4 o Judas 5, no se menciona uno, nada más el versículo. Vamos a ir a Judas entonces, a ver qué tiene Judas que decir. Vamos a ver. Versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora vamos, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vuelve a aparecer
los mismos ángeles que pecaron y que están guardados, dice, en oscuridad y esperando un juicio terrible. Pero note qué interesante, verso 6 dice que estos ángeles, ¿cuál fue el error de ellos? No guardaron su dignidad. Fueron creados para vivir en el cielo y prefirieron vivir en la tierra. Fueron creados para adorar a Dios y prefirieron revolcarse en unas relaciones que no eran naturales, que no eran normales, para las cuales ellos no habían sido creados. Leo otra vez. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál es la morada de los ángeles? Es extraterrestre, es el cielo. Abandonaron su morada para venir a este planeta que no era su morada. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora note el versículo 7. A ver si le parece conocido. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿que quiénes? ¿A quién se refiere el pronombre aquellos? A los ángeles que pecaron. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo que hicieron los ángeles que pecaron, fornicaron. O sea, el pecado de estos ángeles fue sexual. Y el pecado de Sodoma y Gomorra, dice, era contra naturaleza. Exactamente, los ángeles pecaron contra su naturaleza, abandonaron su dignidad, dejaron su propia morada. Y vinieron a este planeta y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, les engendraron hijos, pero ya estos hijos no eran conforme al modelo original que Dios había dispuesto para el ser humano, eran híbridos, tenían en sus genes, en sus cromosomas, una carga extraña, extraterrestre, que fuera de este planeta. ¿Me siguen o ya los perdí? Entonces empezamos a entender por qué el diluvio tuvo que venir, por qué el diluvio fue un juicio tan terrible. No es solo porque la gente de aquella época hacía cuchicuchi, porque todavía lo hacen. No es solo porque la gente de aquella época, los maridos le pegaban a las mujeres, porque todavía algunos se las acomodan, arriesgando ir a la cárcel. No es solo porque en la época antes del diluvio la gente se emborrachaba, porque hay más borrachos ahora, cualquier día que todos los que había en el planeta en esa época. No es solo porque en aquella época había asesinatos, porque hoy día matan más gente en los barrios del sur y en Limón, que todos los que mataban en un mes allá en la época de Noé. Es que hubo algo tan terrible que ameritaba un juicio completamente terrible, una limpieza total. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era el propósito de Satanás y estos ángeles caídos al crear estos híbridos? Iban a crear una humanidad contaminada. Y de esa humanidad contaminada no podía venir el Salvador del mundo. Entonces Dios escoge una familia que no está mezclada genéticamente, que no ha participado en toda esta fiesta, que son Noé, su señora, sus 3 hijos y sus 3 esposas, que se han guardado. Hay una película ahora que hicieron en Hollywood, Noé se llama precisamente, que tiene algunos detalles que las iglesias están pegando el grito al cielo, que eso no es bíblico, que no, pero algunas cosas obviamente son exageraciones, pero algunas cosas también hay gente que ha pensado, que ha meditado en esto y que conoce bastante, no solo de lo que enseña la hermenéutica tradicional, sino que ha meditado también en estos otros enfoques. Muy bien, voy a detenerme aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Sí, Glenn, perdón. No, gracias. La palabra que usa el hebreo para hablar de los gigantes es nefilim. Nefilim. Y la palabra que usa para los varones de renombre, los valientes de negocios son adjetivos completamente, bueno, nefilim es un sustantivo, y valientes y varones de renombre son adjetivos y son completamente diferentes. Perdón, ya vamos, Hanset. A mí me encanta. El libro de Enoc es un libro que no es canónico, o sea, no está dentro de los 66 libros del canon, de los libros que las iglesias consideran como autorizados. Es un libro antiquísimo, que estuvo perdido durante 1000 y el resto de años, y hace unos 200 o 180 años se encontró el primer ejemplar completo en Etiopía. Curiosamente, Etiopía es un país muy interesante, después les explico por qué. Sí, por eso es un país muy interesante, porque hay toda una historia. Bueno, voy a hacer un excursus para meterme ahí, para los más jóvenes. Pellizca el que tiene la paz, respire profundo, no se duerma. Esto tiende a ponerse interesante, aunque usted no queda. El Antiguo Testamento dice que una reina de Etiopía, de esa región del África, viajó a Israel
porque había escuchado la sabiduría de Salomón y le llevó camellos cargados de oro y de regalos, las cosas que se regalaban entre reyes y reinas, o sea, el amigo invisible de nosotros. Y esta señora, la reina de Saba, probablemente era guapa y Salomón no era nada dejado para las señoras, y parece que hicieron contacto por ahí del tercer tipo. El cuento es que cuando la reina de Saba queda maravillada con la sabiduría de Salomón y regresa a Etiopía, ella va embarazada. Y sus, ¿cómo se llama? Sus hijos, se establece una dinastía ahí, siempre dijeron que ellos eran descendientes de Salomón. Para que tengan una idea, por ejemplo, a Haile Selassie, que fue el emperador de Etiopía, se le conocía como el león de la tribu de Judá, que es un título mesiánico, es un título del Mesías. Y toda la música que ustedes oyeron de Bob Marley y el reggae y toda esta cosa, mucha gente la canta y la baila y fuma marihuana oyéndole, no entiende ni lo que está diciendo. Por ejemplo, una canción clásica de Bob Marley se llama Iron Lion in Zion, el león de hierro en Sion. Sion es Jerusalén y el león es un símbolo del Mesías, pero está hablando de Haile Selassie, el emperador, porque él tiene la sangre de Salomón, o sea, es descendiente de Salomón, exactamente igual que Jesús. Los etíopes tenían su propia iglesia, la iglesia copta, tenían una versión completamente diferente del cristianismo y tenían sus libros. Cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos suben a Israel, a Palestina, después del año 1948, lo que se llama la Aliyá, la subida, después del genocidio, los etíopes reclaman que hay descendientes de Israel viviendo desde hace 1000 años en África, sin saber nada de Israel, y oran por Jerusalén y todo. Los israelitas mandan médicos a Etiopía y les hacen exámenes sanguíneos y resulta que el ADN es de israelitas. Entonces Israel organiza una operación y manda aviones, se llama la Operación Reina de Saba, manda aviones a Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, a que carguen los cientos de negritos que son descendientes de judíos, a través de Salomón. Y algunos de ellos están tan desconectados del mundo que traen anafes para cocinar. Y en el piso del avión ponen el anafe y empiezan a hacer pan y casi hacen un incendio y las azafatas judías corriendo como locas para apagar aquello. O sea que estaban desconectados del mundo moderno, pero conservaban sus libros y sus tradiciones. Todo esto para terminar diciéndole que en el año 1800 y algo aparece en Etiopía un rollo completo de un libro que se llama el libro de Enoc, que se había perdido. Ese libro había existido en la época de la iglesia primitiva y de hecho, voy a volver al libro de Judas, que fue el que les leí, el último que les leí, que les dije que es el que estaba antes de Apocalipsis. Judas, el versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este versículo tuvo de cabeza a los exégetas y a los intérpretes de la Biblia durante siglos, porque resulta que lo que la Biblia habla de Enoc, nada más lo menciona en el libro de Génesis, y dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, nada más caminó y desapareció. Es un hombre que no ha muerto. Es un tipo profético de la iglesia cristiana, de los creyentes que van a estar vivos cuando el rapto de la iglesia, gente que se va a ir de aquí sin ver la muerte. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento dice que Job profetizó nada. Y aquí Judas está diciendo que Job, el séptimo hombre después de Adán, que no profetizó y que habló de la venida del Señor. Y no había ninguna parte. Pues resulta que cuando aparece el libro de Enoc en Etiopía, están exactamente las profecías ahí. O sea que ese libro tiene que tener un grado de inspiración para que un libro que sí se acepta en el canon como inspirado por Dios, lo cite. No sé si estoy explicando mi argumento. O sea, no es cualquier libro, no es una novela. Entonces es un libro muy interesante, cuando puedan leerlo. Y van a hablar de algunas cosas. Voy terminando esto porque ahora sí ya me tengo un dolor de cabeza. ¿Les parece interesante o no? ¿Verdad que es bonito esto? Repito, no crea todo, examínelo todo. Esa es la actitud. Tomamos lo bueno, le echamos lo malo. Por lo menos si estas charlas sirven para que vea que la Biblia es un libro mucho más interesante, no esa cosa aburrida que tiene la gente ahí para estar rezando, sino que lo pone a uno a pensar y que lo reta, lo desafía y que le cojamos más amor a la palabra y que nos dediquemos a apagar el tele un poquito más temprano cada noche y leer un poquito más la Biblia y a pedirle sabiduría a Dios, va a ver que vamos a aprender cosas lindísimas. ¿Qué vimos hoy ya para terminar?
Vimos que la hermenéutica es algo muy importante, aunque no hayamos oído la palabra muy a menudo, que nos sirve no solo para la Biblia, sino para interpretar cualquier texto. Incluso la utilizamos para interpretar conversaciones, que cuando la gente dice estoy muerto de cansancio, entendemos automáticamente que no está hablando literal, sino de manera simbólica, ¿verdad que sí? Vimos que así como hay una teoría que dice que el universo fue creado por el Big Bang, hay otra teoría que dice que después del Big Bang hubo un Big Gap, que es esa brecha, y que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 pueden haber ocurrido muchas cosas. Vimos también que el tema no es tan simple como que Adán y Eva, Dios los puso, tuvieron chiquitos y se multiplicaron, sino que en algún momento de la historia la misma Biblia cuenta que empezaron a entrar otros elementos y que tenían condiciones genéticas diferentes a las de los seres humanos comunes y corrientes. Vimos también que probablemente la causa del diluvio no es como nos han pintado siempre, que es que la gente era muy mala en aquella época y peleaba mucho, porque maldad y violencia ha habido siempre y ahora hay más de la que nunca antes ha existido. Que para que Dios decidiera y dijera que se dolió en su corazón y que se arrepintió de haber creado al hombre, tiene que haber sido un pecado tan terrible que ponía en peligro el plan de salvación. Y lo que estaba ocurriendo es que esta mezcla, que estos híbridos, estaban alterando la naturaleza humana. Entonces nunca hubiera podido nacer Jesús de Nazaret y ser la persona que tenía la sangre perfecta, la sangre más pura que tenía que ser derramada y ofrecida en sacrificio por la salvación del mundo. Entonces empezamos a ver que en estas historias que uno les pasa por encima o que se le cuentan a los chiquitos en la escuela dominical como si no tuvieran importancia, si las tomamos literalmente, son interesantes, pero si empezamos a buscar la parte de enseñanza oculta que hay en eso, podemos encontrar cosas muy, muy enriquecedoras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.